Vive el teatro, vive el teatro siempre. Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Hola, viva el teatro siempre. Ay, hoy estallo de alegría, de felicidad y me siento muy conmovida por estar acá con una talentosísima artista. Yo digo artista que reúne todo, vestuarista, escenógrafa, directora, bueno, mucho más, internacional, bueno, que su vuelo y sus maravillosos lenguajes están aquí y en el exterior. Oria Pupo, hola. Hola, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar. Y acá al costado tengo a Martín Pawlowski, pero actor, músico, compositor, docente. También, qué camino. Sí, sinuoso. Sinuoso, pero hermoso también, Sí, mira, sí, combina sí. y todo. Sí. Sí, hermoso desde que me dedico a esto desde que tengo casi conciencia, así que la estoy pasando bien. Qué suerte. Bueno, muchísimas gracias y disfruté mucho Pawlowski por Pawlowski. Ya vamos a hablar de este espectáculo que va a seguir. Por supuesto. Y claro Recién que sí. empieza esto. Recién empieza. Eugenia Pérez Tomás, gracias por estar también, dramaturga, autora, docente, editora, algo más tan joven y tanta cosa, ese camino divino que tenés. Bueno, muchas gracias por la invitación también. No, pero mira, te tenés que acercar y me está va. haciendo señas desesperadas. No, es un placer enorme y además admirable el trabajo, porque ese trabajo que hicieron en equipo en Manifesto, en una conferencia performática, se ve ahí, bueno, el talento, pero además el trabajo en equipo. Y me pareció extraordinario, ya nos van a contar, en la Sala Casa Cuberta, en el San Martín. ¿Cuántas funciones quedan? Ya nos mandamos el chivo. Quedan 2 semanas, de miércoles a sábado 19:30, los domingos 18:30 y terminamos el 16 de agosto. ¿Las entradas en la boletería o por la página del teatro? Exactamente. Bueno, y Eugenia, ¿qué te parece si ya decimos lo del conversatorio para no olvidarnos? Sí, están todos invitadas, invitados. Luego, ahí se escucha bien. Sí, se escucha bien. Mando bien acá el sonido. Vos lo haces así. Jueves 6, que es este jueves, y el jueves 13, que es el siguiente, por supuesto. Después de las funciones van a haber 2 conversatorios. El primero dedicado a pensar todo lo textual, la dramaturgia, la curaduría de textos. Vamos a estar junto con Oria y Franco Torquia, que también estuvo ahí muy intensamente y fervientemente trabajando en esta cuestión. Y es uno de los intérpretes junto a Marilu Marini. Escena. Muchas gracias. Y el jueves siguiente se va a conversar y a pensar los procesos más en relación a lo audiovisual, a lo escénico, a la música, a todas las otras áreas. Que tiene una potencia enorme esa pantalla, que es un personaje más. Qué trabajo la dramaturgia, porque los textos son maravillosos, pero después hay que hacer una dramaturgia de todo eso para contar una historia o decir lo que ya van a contar ustedes, lo que quisieron decir. Noelia Prieto, pero qué Hola, actriz ¿cómo estás? talentosa. Ay, muchas También gracias. directora, autora, creadora de la compañía El Ataque, que trabaja hace mucho tiempo. Sí. Me encantó descubrir eso. Mira, eso no lo conocía. Sí, porque somos como el under del under, la compañía de Ataque. Y sí, venimos hace 10 años trabajando.
con mi pareja, Martín Urruti. Y explorando. Bueno, ya que Sí. estás, decí lo que están haciendo en el excéntrico. Ya mandamos chivo. Sí, mandamos chivo de él. De él y después de tuyo. Bueno, es una producción de la compañía de Ataque que autor y director Leo Volpedo, autor y actor Martín Urruti, performer en realidad, porque es una obra más bien performática. Y ellos están los sábados 22:30 en el excéntrico. Por el momento agosto, creo que septiembre también. Sí, septiembre también, digamos. Bueno, y después también ahí en el querido Teatro del Pueblo, haciendo función de Laguna de los Rosarios. Así es, los viernes a las 20 horas, sí. Estamos recién en la primera temporada, muy contentos porque estamos viendo que eso, se refleja un poco lo que queríamos contar. Y ahí también hay mucha exploración, ya nos vas a hablar. Así es, gracias. No, a vos. Juan Manuel Correa, pero a ver, ¿qué no hace este actorazo? También director, docente. Vos sí que tenés una locura importante, ¿no? De estar adentro, afuera, ese atrevimiento, el atrevimiento bueno, el atrevimiento que permite a los espectadores volar. Ganas de jugar. Bueno, gracias por la presentación. Sí, hace poco hablaba con un amigo acerca de esta historia que es media esquizofrénica de estar adentro y estar afuera, pero primero es un proceso interesante donde lo principal es el parar la obra. Digo, cuando uno dirige y actúa, primero pensar en la estructura, pensar los trabajos, las energías, la puesta, las formas en el espacio, es decir, es armar ese dispositivo, después meterse con actrices y actores, y por último con uno mismo en el rol. Pero cuando se arma ese dispositivo, lo pienso como el fútbol, cuando uno se mete en un esquema, a jugar en un esquema que entras cómodo, porque, es decir, te armás el partido para que tu puesto entre bien, es decir, entonces entras en un esquema como pez en el agua, porque es un esquema que nace un poco de los equipos que uno elige para trabajar, y todos esos equipos que como director coordinás esos diseños, esos dispositivos lumínicos, sonoros, visuales, y después entras vos. Y ese lanzamiento es un proceso interesante. Es otro proceso de exploración, tiene los riesgos, además de los riesgos estéticos y poéticos y escénicos, también tiene los riesgos humanos de cosas que se escapan si uno no tiene un buen equipo asistente por fuera que esté atento a las necesidades de los seres humanos que son actrices, performers, y que necesitan estar cuidados también. Ahí, por ahí sobre todo me pasó cuando son grupos grandes, que se escapan cosas que uno no ve, y entonces por ahí el riesgo es el de no poder ajustar. Cuando uno se sienta a mirar y a observar con detenimiento ese dispositivo para ajustarlo cada vez más, esa mirada no está porque estamos en el océano todos. Bueno, y también lo que tiene de bueno eso el teatro, el riesgo, ¿no? Sí. Eso, el riesgo, el aventurarse, el atreverse, el animarse. Vamos a escuchar, antes de comenzar a hablar con Oria, qué nos comenta Alternativa y El Camarín. ¿Cómo imaginar procesos creativos que respeten sus propios tiempos? Llega Emiliano Dionisi al ciclo de clases magistrales. Contra la urgencia, herramientas para crear a contratiempo. Una invitación a hacer teatro como pausa, en tiempos de lo inmediato. Te esperamos el sábado 29 de agosto a las 11 horas. La clase es en vivo, por Zoom y también on demand. Entra a alternativa.ar y anótate. En el Camarín de las Musas, extraordinaria cartelera, teatro escuela, bar-restaurante, salas de ensayo. El Camarín de las Musas es mucho más que un teatro, es una comunidad de expresiones artísticas. Mario Bravo 960. Más info en www.elcamarindelasmusas.com. Bueno, volvemos. Oria, contá un poquito esto antes de la pandemia, esa biblioteca y vos leyendo textos de columnas del diario y cómo empezaste a volar y a comunicarte con Marilú. Bueno, sí, ya unos años antes de la pandemia fue una casualidad porque en Francia hay un sistema de bibliotecas en donde puedes sacar mucha cantidad de libros y yo lo uso de
manera importante, y quedé atrapada en la pandemia con unos 30 y pico de libros sobre algunos temas que había empezado a tener contacto en columnas, sobre la reflexión sobre las diferencias, los cuerpos, la sexualidad, la intersexualidad, etc. Con Marilú tenemos un vínculo cotidiano, con lo cual durante la pandemia, como todos hemos en algún momento de la pandemia hecho actividades otras, bueno, empecé, dije, leí tal cosa, leí la otra, mandame, y empezamos a hacer un poco, digamos, ese intercambio. En Francia nos dejaron encerrados bastante largo tiempo, con lo cual fueron unos meses, y después empezamos a pensar en qué forma le podíamos dar. En un primer momento queríamos hacer algo quizás solo sonoro, más radial, más en un museo, en un espacio alternativo, y Alberto Ligalupi la llamó a Marilú, le dijo, ¿qué tenés ganas de hacer? Y ella le dijo, tengo un proyecto con Oria. Y aquí llegamos y estamos, y agradecemos la invitación del Teatro San Martín, porque hacer una conferencia performática, un evento, una acción teatral que reflexiona sobre el cuerpo y las diferencias en un teatro público, le da un plus de significado muy importante para nosotros. Muy importante, y en estos momentos políticos más, donde a veces, sí. No se tiene en cuenta. No, la gente está... antes de estrenar, como necesitábamos, porque es una conferencia performática que tiene un 50-60% leído, también necesitábamos un poco de contacto con el público, entonces abrimos a la EMAD y a la UNA, que vinieron alumnos, y la gente joven estaba sorprendida muy gratamente de tener, de poder acceder a este tipo de discusiones o de reflexiones dentro de este marco, que lo resignificaba. Contá que es sumamente interesante esto de la elección de los textos, que van desde ensayos, convocaron a un montón de autores, hasta un stand-up, y también los intérpretes dicen textos personales, y después invitamos a Eugenia que hable un poco de la dramaturgia, porque hay, esta performance tiene mucho. Bueno, yo hago una síntesis, sí. Después la dejo a Eugenia. En realidad, justamente por el mundo en el que estamos hoy, la elección de hacer, de convocar y de pedir textos en forma de testimonio. Porque, un testimonio es un testimonio, es algo que a uno le pasó, no se puede decir nada contra algo que a uno le pasó, porque a uno le pasó, es indiscutible. Lo que pasó. es. Exacto. Y eso tratamos de darle un marco al principio, en el medio y al final, con como el manifiesto del manifestum, ¿no? Que son el texto de Tantanian, de Marlene Guayard y de María Lugones. Y en antes y en medio están todos los testimonios en primera persona, que hablan, sobre diferentes tipos de experiencias, todo gira en torno a las diferencias, al cuerpo, esa fue la base. Sí, pensar el amor en el 2003. Cuenta Eugenia, ¿no? Un poquito de qué va y esto que le preguntaba. Sí. Y estos textos que vos decías al principio y al final, hay bastantes cosas que han sido escritas por Eugenia, basándonos un poco, en la vida de quienes formamos parte, Marilú, Franco, y en la nuestra y en el proceso. Sí, es un trabajo que como contaba Oria, que comenzaron con Marilú a imaginar muchos años atrás, ya estamos 2026, y que a mí Oria me invitó a sumarme, y me sumo a esta conversación que ya venían teniendo, y que también ya estaba Franco, con quien curaron o seleccionaron bien los textos, y a quién encargarle estos textos, armar esa curaduría de voces que luego iban a integrar el manifestum.
Entonces cuando yo muy feliz me sumo y empezamos a trabajar con Oria muy codo a codo, en una dramaturgia compartida, también en el ir pensando e imaginando cómo llevar a escena estos textos, estas voces, imaginar mucho la escena de esos textos, de esas lecturas en voz alta. Y que el texto es en el cuerpo del actor, y estamos hablando de los cuerpos, entonces Claro, un gran totalmente, trabajo. y sobre todo cómo pensar esa ecualización de textos que vayan construyendo un presente, que si bien la acción es la lectura en voz alta, más allá de que algunos no son literalmente leídos en voz alta, o sí, eso va oscilando y va modulando según la necesidad y la construcción en la escena, pero pensar mucho eso, en la dramaturgia estuvimos muy abocadas a pensar esa ligación de ese cuerpo textual, y a veces pienso que la dramaturgia más entendida como por ahí una edición de textos, Claro. que como una dramaturgia más tradicional, por supuesto, porque aparte es una conferencia performática, y ahí empezamos también a ver qué tipo de conferencia era esta también. Y cuál era realmente la que querían contar, y además, bueno, los distintos lenguajes cruzados que ya vamos a hablar. Permiso, Martín, contá, porque eso no nos los podemos perder, maravilloso. Vos, bueno, amo el teatro Payró, yo, bueno, mucho vivido ahí. 9 años, el señor Galíndez, vos con tu primo, mirando, metiéndote en los camarines. Contá eso, por favor, diciendo texto. ¿Eso lo conté el otro día? ¿Yo no? No lo contaste el otro día. ¿De Pero dónde? Bueno, No, y eso, lo- bueno, eso tiene que ver con, viste, con haber nacido y estar ligado al teatro por mi padre. Y recuerdo que, mirá, del señor Galíndez, por ejemplo, de esos recuerdos, tengo uno que era impresionante también, que era que en un momento bueno, no sé si era Jaime o era mi viejo, Jaime Kogan me refiero, Sí. nos dieron unos volantes para repartir, pero los volantes que repartimos, yo era chiquito, no sé, no me acuerdo qué edad tenía, pero era preadolescente, y los volantes no decía vaya al teatro a ver tal cosa, decía por cada por cada trabajo bien hecho, 1000 tipos paralizados de miedo. Y la gente, me acuerdo que agarraba el volante y yo ni sabía lo que estaba dando, ¿viste? Y era una frase claro, eso. Y después me acuerdo, sí, varias veces que iba con mi primo, además, no me acuerdo ni cómo llegábamos a ir, y hacíamos, veíamos tanto la obra, vimos tanto esa obra, que le hacíamos después las escenas en el camarín a los actores. Yo no, y bueno, era muy divertido porque para mí era como, o sea, de pronto ellos terminaban la obra y nosotros les hacíamos una especie de imitación de la obra. Pero bueno, era la vida de ese momento con... Qué interesante esto que decís cuando se juntaron con Juan Manuel, que ahora él va a explicar desde el lugar de la dirección y la selección de textos y demás, que no querías que este espectáculo, Pawlowski por Pawlowski, fuera un biodrama. ¿Cómo fue ese encuentro con él? ¿Quién llamó a quién? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, con Juan Manuel no sé... ¿En un curso de filosofía se conocieron? Nos conocemos en un curso de Ahí filosofía, de hecho, que dicta mi sobrino, y lo conocí, bueno, y también él vive en Francia, yo también, y entonces empezamos a pegar onda. Y le dije, llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues. Y bueno, así fue, y de pronto, sí, a mí siempre me han dicho de hacer algo sobre mi viejo, y qué sé yo siempre tenía ahí cosas, y nunca se me ocurría bien que armar, y un poco, de pronto me encontré como una buena compañía para realizar todos estos materiales que tenía, ¿no? Compartí con los oyentes qué materiales tenías, así después vamos a cómo Bueno, armaron. básicamente, bueno, además también, ¿por qué no quería que sea un biodrama? Digamos, digamos, esto se llama Pawlowski por Pawlowski porque son textos de Pawlowski, y digamos, hay textos de obras de teatro y de otras. Hay uno de psicoanálisis y otro de página 12 de un escrito.
Y bueno, materiales hay, también hay audios de mi padre que me dejó en el contestador. ¿Vos Hay- filmabas cuando eras chico? Yo filmaba cuando era chico, tengo 5 horas de Super 8 filmadas, entonces hay también dos, ¿cómo se dice? Bueno, 2 videos editados, ¿no? Donde aparece mi madre, mi padre, Susana Torremolina, todo un montón de gente. Eso, y se juntaba eso, más el piano que también tocó en escena, y las escenas que hemos hecho con Juan Manuel, ¿no? Que bueno, que hemos todo un trabajo en conjunto. Sí, ahora nos va a contar ese fantasma que viene a invitarlo acá al señor a que ficcione y se meta en esa ficción. Noelia, contá algo, cómo fue el proceso, porque ahí hay un trabajo muy interesante que se resignifica y además tiene que ver con la identidad también. ¿Podés contar de qué va para los oyentes? Laguna de los Rosarios. El relato es un relato muy simple, son 3 mujeres, una madre con sus 2 hijas, que viven en un campo, que es la Tigra, y están por perder esas tierras y recurren como a la vieja usanza. La madre está al borde e intenta casar a su hija, la más débil, con un hombre mayor que trabaja en un banco. Eso sería como el relato más simple. Hay muchas capas. Hay muchas capas, quizás algunas debería contarlas más el dramaturgo, Adrián Murga, pero básicamente lo que intentamos en el proceso de ensayo fue investigar mucho sobre el lenguaje, como de qué manera queríamos contar el relato, como que hay algo que para nosotros se ha ido perdiendo, que es como un lenguaje como mucho más hiperexpresivo, y que en la obra tratamos como de no ir hacia la zona más realista, sino tratar como de corrernos. Hay una rareza muy interesante en los cuerpos también. Sí, y eso creo que, bueno, nosotros venimos como de una formación que quizás ahora está un poco más de moda, y fue como reunirnos para ver si algo de eso podíamos volver a recuperar y a reproducir en los cuerpos, que veníamos todos actuando como, ¿no? En lenguajes mucho más lavados o más cercanos a nosotros. Y para mí como actriz fue raro también igual encontrarme actuando en ese borde me encanta que dice tu personaje. La del conjunto y los detalles. Sí. Claro, bueno, también eso, como que empezar el conjunto y los a superponerte cosas, aparatos, cosas en el cuerpo para poder actuar algo, bueno, lo que le gusta a Adrián, que es algo un poco más compositivo. Pero bueno, habla de una decadencia, ¿no? Como de una familia decadente, como que se va quedando poco a poco sin nada y la termina tapando una laguna. Hay una tensión constante, silencios que hablan, Sí. miradas y un código actoral muy interesante que tiene que ver, estoy con el otro, nada de yo solo. Bueno, el teatro es con el otro, pero a veces pasa que parece que trabajan solos. Y eso fue una búsqueda muy fuerte, porque incluso a este señor lo tienen a maltraer. El señor prácticamente está en forma pasiva en la obra. Sí. Bueno, lo que hablamos siempre con Adrián, que él por lo menos dice, bueno, el texto no es brillante. Dice, hagamos otra cosa, actuemos, porque el texto es un texto que es una excusa para encontrarnos y tratar de armar algún tipo de clima que se sostenga con las actuaciones. Y un poco es eso, como tratar en esos silencios de que suceda algo, como otro tiempo, que se arme algo que no tenga que ver con la textualidad, que ya está. Es clara, es bastante llana. Sí, habla Andrés también de recuperar un poco, ¿no? El grotesco criollo. Exacto, bueno, por eso digo, hay algo de un teatro que ya, o por lo menos esta es mi opinión, ¿no? Que ya, bueno, todos los que nos formamos con Pompeyo, con Bartiz, con esos, digo, ya un poco es un teatro que hemos ido tratando como de sacarnos del cuerpo. Claro, y empezar a hacer su propio lenguaje. Exactamente. Con eso. Y también te volvés a encontrar como con gente que quizás venía un poco de esas formaciones, y algo de eso vuelve a aparecer como inevitable. Y un relato que repito,
es como cíclico, ¿no? Como bueno, las Como nuestro familias, país, cíclico. las familias derrotadas, la crisis, la falta de guita, Sí. los cuerpos de las mujeres siempre forzados a ser usados para Claro. sobrevivir, ¿no? En una familia matriarcal, pero a la vez, bueno, viene el tipo que es el que tiene la plata y el que tiene... Claro. Y que no se te estropeen los detalles del Exacto. conjuntito. Decí qué días vas, después vamos a hablar del elenco y de todo el equipo, Perfecto. pero ¿qué Vamos días vas? los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Lavalle 3636, Ahí va. las entradas en la boletería del teatro o por alternativa Ay, teatral. Gracias. Juan Manuel, contá un poquito acerca de, bueno, cuando él te habló de los materiales que tenías, cómo eligieron, porque había mucho, estos textos que también se ponen en el cuerpo, estos intérpretes. Pensaba que es interesante, primero que nos habíamos cruzado y nos hicimos más íntimos en esas tertulias de filosofía que aún continuamos, pero que además, en el marco de Nietzsche y Deleuze, o sea, no es que la filosofía, porque es tan Sí. amplia como Sí. el teatro o como la música, Como el universo. sino que estábamos basados seguimos en el estudio de ciertos temas de la filosofía, específicamente de Nietzsche y Deleuze. Y bueno, después las charlas nos acercaron humanamente y a mí me resultó siempre interesante pensar el proceso creativo, es decir, esta cosa formal o identitaria que hablaba ella, que uno trae no solamente de los maestros o de las escuelas en las que transitó, sino también en la memoria visual, en la visual de la memoria de los abuelos, de las abuelas, de los padres, madres, y desde donde uno crea, ¿no? De donde el performance, de dónde saca la emoción, la identidad, el círculo primario, padre, hijo. Bueno, en este caso, Martín, que es un gran pianista, un gran artista, actor, y tiene... Pinta también. Y descubríamos que filmaba de chiquito y componía sus películas, pero a su vez cuyo padre era un referente para la cultura argentina muy importante, ¿no? No solamente para el teatro, que marcó, que bueno, fue uno de los que trajeron el teatro absurdo a la Argentina, ¿no? Como dramaturgia, como tema, que era la vanguardia europea, él con otros autores más, pero además el psicodrama y bueno, todo lo que generó. Entonces, ¿cómo es un artista bajo la figura de alguien tan importante para la cultura, ¿no? Importante. Sin embargo, era muy interesante cuando Martín me dijo, no, biodrama, no, claro, no vamos a contar la historia de Martín en el marco de ese papá o la historia del papá, sino es cómo creamos, cómo rescatamos las fuerzas de los textos, de la fuerza poética de Tato, pero atravesados por pensar que hay una persona muy importante para la cultura que escribió, que dejó obra, que traemos fragmentos, pero que también dejó a una persona, a un ser humano, que está en escena, que es Martín. O sea, la obra que también es parte de Tato es entre ellos Martín y algunas otras obras más también tiene física. Hay más. Déjame que le pregunte a Martín. No las que no conozco. Yo conozco algunas. Déjame que le pregunte a Martín con respecto a la potencia de lo que es una madre, ¿no? Porque vos te pones en el cuerpo de sí, qué momentos y qué pasó también, no solo en ese texto, sino en la vida personal, con las potencias de las madres en nuestras vidas. Bueno, la madre siempre es muy potente, ¿no? Y ahí justamente en la obra hay una obra que son escenas, ¿no? Sí, Nunca momentos, son momentos de situaciones. situaciones. Hay una escena de una obra Somos, de Teatro del Absurdo, donde curiosamente, porque digamos, él me pidió que eligiera los textos, ¿no? Y yo elegí un poco, no te digo al azar, sino con ganas con ciertos textos que me gustaban, pero no sabía que hablaba de la madre, básicamente Somos, y en un momento también habla de la madre. Pero es verdad que hay dos escenas que se llama, es Volumnia la obra, que son variaciones sobre Coriolano de Shakespeare, que hizo Tato, y bueno, la madre en la figura de Coriolano ha sido, digamos, o sea, esto es histórico, no es una invención de mi padre, ha sido muy fuerte, ¿no? Una madre castradora, viste, que lo llevaba por lugares muy no se sabe exactamente bien por qué, pero figura muy fuerte. Y bueno, y a mí me interesó mucho también hacer ese rol. Bueno, primero que era
yo dije, bueno, Coriolano es él. Me lo imaginé inmediatamente como Coriolano era él. Porque es un cobarde, por eso. No, no, porque es que, en realidad pues, a mí me divertía más hacer la madre, ¿viste? Porque además esa Cuando obra vio los textos que tenía que estudiar, dijo, no, esto lo hacen vos. No, Pero además, Martín en la obra aparece esto del teatro también, que es interesante. Primero que no es una estructura de relato, es medio rizomática, justo citando a él, es que tiene una continuidad dramática y formal. Desde el punto de vista formal. La historia, nosotros también abrimos un poco las puertas a los amigos y decían, bueno, pero ¿de qué se trata? Bueno, no hay una trama, es decir, son oleadas que dejan una poética y una forma y ojalá que sea dinámica y al público un poco más no tan amigo también le interese y fluya. Después no lo sabemos, pero no es que hay una historia, sino que más bien la historia metateatral también, porque aparece Martín disfrazado de la abuela, una imagen real de cuando él imitaba a la abuela, aparece por ahí. Nadie sabe que es la abuela, sin embargo, se ve que Claro, es él disfrazado de mujer de chiquito. Y esto hermoso de que como espectador no te quedás afuera y armás también tu propia historia, con todo lo que aparte viste y viviste y conociste de Tato y de la música de él y tu trabajo. Si no, y creo que por ahí es medio pretencioso y quizás hasta lo sea, pero si uno no lo conoce a Tato, debería también, si es una obra, un hecho artístico, debería también pensarse en alguno de esos componentes de la ficción, porque todos tenemos acá o en otro plano un padre, venimos de algún lugar, fuimos generados por otros seres y ese ámbito funciona más allá de que en este caso es él, que es reconocido, pero sería interesante que me pasó 2 o 3 personas que no lo tenía de Tato, después vienen del mundo de la ciencia, qué sé yo, de otro lado. Y bueno, hay imágenes reminiscencias a su propia infancia y a y los creación. temas universales que aparecen y que, bueno, nos tocan siempre. Y los textos que son fantásticos. Después vamos a hablar acerca de las funciones que hacen, dónde van a volver y de Severino. Oria, hablemos un poco de esta pantalla, de lo informático, de cómo trabajaron eso, la luz que también tiene una potencia, es un personaje más, lo sonoro, las texturas, todo eso que se recibe desde la platea. ¿Cómo fue la elección? Que no habrá sido fácil tampoco. Porque primero a Franco no lo llamaron para intérprete, ¿fue así? A ver, contá un poquito vos. No, Franco... Ya hace 3 años yo le conté de este proyecto y él empezó a asesorarme con ciertos autores locales, latinoamericanos o hispanoparlantes. Y después, bueno, en la evolución del trabajo, a partir de un momento también el teatro le propuso a Marilú que va a dirigir una obra de Silvino Campo, La lluvia de fuego. Ya decí cuándo se estrena, digamos. El 28 de agosto, en la misma sala, con la escenografía reversible. En ese momento, bueno, ensayar y actuar al mismo tiempo, a mí me pareció que era una buena idea que tuviera un coequiper en escena y que no estuviera sola y que el peso escénico estuviera compartido y también nos permitía otro tipo de juegos a nivel escénico y dramatúrgico. Entonces lo convoqué a Franco, que me dijo que sí automáticamente, una alegría. ¡Qué lindo! Porque después no tenía muchas más ideas en ese momento. Y allí empezó, ese trabajo. Por un largo tiempo, Franco estuvo como trabajando con Eugenia y conmigo en esa asesoría de curaduría, en elegir a los autores a los que convocamos, que son Alejandro Tantanián, Daniel Link, Gaita Niil, Liliana Viola, María Belén Correa. Después Esther Díaz nos cedió, Andrea Cuquier, Esther Díaz nos cedió un texto preexistente, María Lugones sus herederos también, y Javier Sáenz también. ¿Y María Belén Correa? Sí, María Belén Correa la nombré. Y allí empezamos a trabajar, como las formas.
Y dentro, además de Marilu y Franco, para mí hay un tercer personaje que Sí. no es la pantalla grande, sino son las chiquititas. Las Que chiquitas. son las que yo llamo infotram, porque son como las pantallas que a uno le dicen en el subte, en el colectivo, en muchos países, Sí. cuántas paradas faltan, cuánto que llega, etcétera. Y porque es otra línea dramatúrgica de información distinta. Sí, y aparte de distintas, hay una elección de usar las pantallas para los textos más fuertes. ¿Cómo fue eso? No, digamos, todo lo que pasa en el Infotram, en la mayoría de los casos, son citas que dialogan con lo que se está diciendo. Digo, no en todos los casos, porque por ejemplo María Belén Correa, su testimonio lo lee Marilú y pasa de manera íntegra solo por estas pequeñas pantallas. Después, por ejemplo, en el caso de Gaita Nil, una parte de su texto se proyecta en el atrás de estos trastos en el fondo, y otra parte de citas va en el Infotram. Eso es algo que varias personas nos han dicho, que hay mucha información visual, o sea, y textual, porque el texto también es imagen en este Y sí, caso. ¿y cómo fue esto? Porque sabemos que todo un texto es una partitura, tiene su música, y desde la dirección, en este caso, conciliar que uno no tape al otro, buscar el equilibrio, esa Creo búsqueda. que hicimos con Eugenia allí un trabajo de ver de qué forma se podía cada uno de esos testimonios contar escénicamente. Eso fue un arduo trabajo porque, bueno, había que ver Claro. de qué forma. Por ejemplo, el texto sobre las políticas anales, salido del libro de Javier Sáenz, no es un stand-up. Claro. O sea, la forma de stand-up fue una elección, digamos, desde este sitio. El de Andrea Kukier es un texto que tiene preguntas y no exactamente respuestas, dialoga dentro de su propio texto. Nosotros decidimos poner las preguntas en las pantallas de Infotram y las respuestas leídas por Franco. Después son como un equilibrio sobre una globalidad, ¿no? Y una parte de dramaturgia y de edición, como dijo Eugenia, para que las cosas tengan, digamos, la totalidad tenga un equilibrio suficiente para poder captar el oído y los ojos del espectador, ¿no? Y sensibilizarlo. Es precioso el vestuario también, porque, digamos, cuenta mucho con poco. El color, esos cuerpos ahí dentro. ¿Cómo buscaste, cómo caminaste para decidir? Porque el director vive decidiendo, más allá que es un equipazo, siempre después hay alguien que tiene que decir, bueno, de todo lo que fuimos escuchando y diciendo, esto. Sí, bueno, yo primero como para decir, o sea, para mí es una conferencia performática la cual fue una idea mía y de la cual yo estoy a cargo, pero Sí, para mí yo estoy a tenés cargo una como persona que trabaja lo visual y el texto como visual. Yo no soy directora de actores, no me considero y no me voy a considerar porque es todo un métier y yo no lo Claro, tengo. claro. O sea que, bueno, y el vestuario lo hice yo porque soy escenógrafa y vestuarista. Claro, en claro. la vida. Con lo cual, la idea fue que fuera algo neutro, pero que pudiese contar como una suerte o sea, Eugenia propuso, que ahora lo contará ella, que todo sucede. Ahí nos basamos un poco en Los Siete Locos, en Roberto Art, salvando todas las distancias de lo que se cuenta. Es una sesión que el San Martín ficticiamente nos presta la sala y es una reunión de una logia, punto, de la cual uno va y escucha, como uno puede ir a una conferencia sobre el budismo y escuchar sobre el budismo. Bueno, acá es entonces reciben, entonces se llama la MOF, Manifiesto de la Organización del Futuro, entonces no se sabe en qué año, cuándo empezó, hay un juego ahí con el tiempo que está roto en ese sentido, y bueno, y es como si Marilú y Franco fueran como especies de monjes, miembros de eso, entonces, pero tranquilamente, hasta Claro, sutil, tampoco es. Claro, a vos te gusta mucho eso, ¿no? Esto un poco también del menos es más, lo sutil, que se Sí. cuente.
Eugenia, te quiero preguntar sobre las metáforas dentro de lo cibernético, por decir algo, ¿no? ¿Cómo buscaron, cómo trabajaron eso? Porque las metáforas que hablan de lo humano, de lo que le pasa, pero con una terminología, un vocabulario nuevo, neologismos también. Sí, tal vez ligando esto Sí. y pensando en lo que recién contaba Oria, de pensar la temporalidad rota y pensar cómo contar esa dimensión de diversas temporalidades hacia el futuro, hacia el pasado, en un mismo presente hay algo de esta logia, de esta reunión o de esta ceremonia que de alguna manera constituye ese presente en el que tanto audiencia, público y lectores o intérpretes en escena comulgan, por decirlo de alguna manera. Y hay un subtexto, que además es texto explícito, pero que está todo el tiempo construyendo, que tiene que ver con, bueno, cómo volver audible ciertas escenas, tanto sean textuales como visuales, para que ciertos discursos o ciertos testimonios puedan tener presencia, se puedan hacer presentes. En ese sentido, hay algo también de una lengua que se empieza como a metamorfosear y testimonios o textos que aportan una gramática, luego se ven incluidos en otro testimonio. Me refiero, por ejemplo, lo que da la apertura y que tiene que ver con esta radio casi futurista de Mariluis Franco en un tiempo indeterminado, pero post-2030, 2030, no sé, muy arriba en el tiempo. Trae, eso es un texto de Link, una escena que propone Daniel Link, y luego eso nos sirvió también para pensar otras instancias y otros presentes y otros huecos que se abrían dentro de esta sesión de la MOF, donde, bueno, aparece eso, se nombra que ser raro o rare en el futuro es un privilegio. Y eso aparece con esta escena, con este texto que trae Link, pero que se volvió... O iluminó una zona muy central que estábamos trabajando y por ahí no la nombrábamos de esa manera. Y también un privilegio esto de las posibilidades de las distintas formas de amor, las que existen, las que van a existir, las que vamos a descubrir, y eso es muy interesante también. Trasluce no solo tu escritura, sino una autora que tiene mucho vuelo, mucha imaginación. Y seguramente un poco volviendo a esto de cómo se resignifican nuestras familias o nuestros padres en nuestro arte, los basuritas en el estante de la cocina de tu abuela, ¿siguen estando? ¿Los seguís teniendo? Esos muñequitos, los superhéroes. Sí, pero... ¿Cómo, bueno, tuvieron que ver en alguno de tus trabajos? ¿Las basuritas? Sí, los basurita. A ver, corregime, porque es una nota de mucho tiempo y a lo mejor, bueno, estas cosas, A ver, ¿no? orientame y contame un poco más a qué... Bueno, no, por ahí ya ni te acordás de tantas mudanzas, decís que los mantenés o no. Lo que pasa es que voy llegando a la imagen del basurita, pero los basuritas los basuritas eran unos muñequitos, también, en Manifestum hay algo de que podés encontrar en el espacio un montón de objetos y casi muñequitos de santuario, y creo que te referís a algo que yo en algún momento conté, que tengo un pequeño santuario personal. Vos fíjate eso que apareció y por ahí ni se acordaba, esto que hacemos cuando escribimos, que aparecen cosas que uno descubre ahí, o te lo descubre otro, ¿viste? Sí. Bueno, qué lindo. Decía, sí, hay algo de los objetos personales en tanto ritual de apego y de conexión y también estrategias para estar presente, ¿no? Que de alguna manera traer al presente ciertas memorias o hacer memoria, vehiculizando con ciertos objetos que puedan encarnar esas ciertas tramas, ciertas historias, ciertas sensibilidades que, bueno, asociándolo a esto que estábamos hablando más del Manifestum, también pasa, digo, hay
una multiplicidad de objetos que resuenan en la pantalla, en lo sonoro. Claro, el teatro es presente y traer el futuro al presente, bueno, es sumamente atractivo, bueno, y osado y brillante el resultado, lo que sucede, lo que está sucediendo. Contá un poquito el objetivo de esta compañía Ataque, que es muy interesante porque, bueno, nada, esto de las compañías que por ahí no son tan conocidas en un sector del medio del público, pero sí que tienen años de búsqueda y yo creo que es sumamente interesante que se sepa. Bueno, nosotros armamos la compañía porque, insisto, viviendo en pareja, teniendo un mismo espacio de trabajo, empezó a pasar que se nos empezó a mezclar. Claro. Y en un momento La era, bueno, realidad y vos la ensayás ficción. tus cosas, yo las mías, y en otro momento ya era, bueno, listo, dale, tengo esta idea. Empecé a mirar y ya se empezó a mezclar algo de eso. Y también, bueno, nosotros en nuestro espacio, que es Estudio Casa del Arenal, ¿Dónde queda? Comentá queda cómo... en Concepción, Arenal y Montenegro, que es un barrio de, más que nada, de talleres mecánicos. Entonces, no suele haber espacio, ahora hay muchos más espacios de arte, más galerías de arte, pero suele ser un barrio más dedicado a vender, no sé, repuestos de autos o autos ahí medio ilegales. Claro. Entonces tiene algo como muy pintoresco y a nosotros nos empezó a pasar que empezamos a dar talleres de teatro y después eso derivó en que muchos alumnos Eran de ahí. De ese- empezaron, claro, y empezaron a formar parte de nuestro equipo de laburo y empezamos a hacer obras. ¿Cómo los ubican? Decía el Instagram. Compañía de Ataque es el Instagram y bueno, empezamos atacando clásicos por eso. Y Claro. ahora ya empezamos como a abrir la búsqueda hacia otro lado. Ya digo, Martín está haciendo su obra, que yo hice la colaboración artística, que es la que está en el Excéntrico, que es una obra sobre un accidente que él tuvo hace 3 años. Y él es artista visual, trabaja con escultura y esculpe en vivo y va mezclando esa parte visual con textos que ha escrito en su recuperación. Y bueno, un poco es eso. El Instagram, Instagram decí es cómo- @compañía de ataque. ¿Y qué más me preguntaste? Ya me No, perdí. eso y decime, estás haciendo también La Paciencia, si La pasamos Paciencia, a... estábamos hace 4 años en el Camarín de las Claro. Musas, los sábados a las 20 horas. Milagrosamente a sala llena, no podemos creer cómo en este momento. Y seguimos. Bueno, las Felices de la ubican, vida. las entradas... Alternativa teatral. Claro, ya los manda al camarín, a la página del camarín también. Exactamente. Claro, porque ahora Sí. tiene su propia Sí. boletería Sí. virtual. ¿Y van entonces los...? Los sábados a las 20. Claro. Viernes a las 20, Laguna de Rosarios. Y Tiene sábado 22, mucho 30. humor y como todas las obras que tienen humor, detrás del humor se cuenta algo muy Sí, trágico sí, y tan comparten bárbaras algo todas. del lenguaje también, ¿no? Sí, y claro, la el ecuación. lenguaje médico, una búsqueda ahí. Estallado. El lenguaje estallado. Sí. Bueno, Severino, 4º año y ahora haces una función. Contá un poquito acerca de eso, Juanma. Bueno, cumplimos, venimos haciendo funciones esporádicas. Cuando hay espacio en la sala, estamos trabajando muy cómodos en hasta Trilce. Entonces, cuando hay programamos una vez por mes la hacemos. Y le festejamos justo cae el 9, cumplimos 4 años, estrenamos un 7 de agosto de hace 4 años atrás, en agosto Dirigido poético. por Mariano Docena. Por Contá de qué Docena, va la con músico obra. en bandoneón en vivo, retrata las últimas horas en el calabozo de Severino de Giovanni, anarquista argentino, tristemente célebre. Bueno, que en realidad fue una figura medio apartada de la historia y rescatada un poco en los años 60 por Osvaldo Bayer, que escribe un libro sobre él. Y el autor Gabriel Rodríguez Molina rescata un poco la historia de él es decir, levanta del libro de Bayer y del libro del relato de Roberto Art, He visto morir un hombre. Roberto Art presenció el fusilamiento junto con otras personas, el fusilamiento de Severino Giovanni, que fue ejecutado en la plaza de lo que hoy es Parque La Cera, que ahí estaba la cárcel pública.
un 1 de febrero, bueno, y él relata, a partir de ese relato, Gabriela hace toda una descripción poética sobre esas horas, porque se conoce que estuvo engrillado de pies y manos, y lo que él quería era escribir y no lo dejaron escribir, bueno. Y hacemos toda una situación muy interesante, porque a pesar de que uno va a ver un fusilamiento, digamos, que no se ve, a la especie de lo griego, se menciona pero no se ve, tiene como mucha potencia la obra de vida, porque es una persona que murió... Además, los últimos momentos está contando, yo la vi. Murió con los ojos abiertos, le quisieron vender, le dijeron, no, yo te quiero mirar a los ojos, no me arrepiento, viva la anarquía, denunciando con estoicismo y no arrepintiéndose incluso de haber sido nombrado por los propios compañeros anarquistas fue dejado un poco medio de lado, porque él creía que el único camino de destruir esto que hoy tenemos, que es el salvajismo neoliberal y extractivista de todo, era a través de las armas, es decir, a través de la violencia. Por eso Bayer le puso el idealista de la violencia, porque creía que era el único camino para detener la infamia que se venía. Pero a pesar de que es la muerte, eso, muere con garra, y además es un acorio, tiene unas luces espectaculares hechas la por música en vivo, decir el bandoneón día que en la vivo. función, Es el 9 de agosto, hasta Trilce a las 21 horas, Masa 177. Y las entradas por Las entradas alternativateatral.com, o también se pueden sacar en la boletería de teatro. Muy bien. ¿Y el bandoneón? Y el bandoneón es de Julio Covielo, el compositor, que ahora lo ejecuta Char Vianello. Además hicimos giras por las provincias. La verdad que personalmente estoy sorprendido. Todos creen que soy anarquista, le digo, no, soy actor. Me interesa mucho, pero claro, la militancia, porque nos encontramos con que vamos a lugares y con amantes totales no solamente del movimiento anarquista, sino de la figura de él. Es impresionante. Gente que se tatúa cosas. Mirá, qué fuerte. Sí. Gonza, ¿nos pasás por favor una invitación ahí en Patio de Actores? Y vamos acá con el señor Martín. Hola, oyentes de Viva el Teatro. Mi nombre es Jorge Sánchez Mon y estreno el domingo 1 como director la obra magistral de Griselda Gambaro, La señora Macbeth. Todos los domingos, 20-30 horas, en Patio de Actores, Lerma 568, con Erika Espósito, Flor Laval, Solana Pastorino y Eduardo Pérez Verdolejo, con la dirección mía y la asistencia de dirección de Gabriela Arata. Bueno, volvemos. Martín, contá un poco cómo van a caminar ahora con este espectáculo, qué es lo que piensan, cuándo hacen la próxima función. Bueno, la próxima función es el 7 ahora de agosto. El viernes. El viernes, sí, a las 21 horas. También en Hasta Trilce, Trilce. entradas por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro. Sí, exactamente. Y también tenemos otra el 23 de septiembre, ahí mismo, cada miércoles. Y tenemos algunas propuestas para seguir. Sí, exactamente. Yo estoy esperando que Martín nos avise cuándo vamos a París, porque... claro, sí, bueno, así. los dos somos de ahí, así que le vamos a pedir a París. ayuda acá a Marilu y a Oria, sí, Marilu. claro. Sí, no la hemos hecho, en realidad, esta es la cuarta, digamos, la hemos hecho bastante esporádicamente y la estrenamos en Mar del Plata y después hicimos, creo que esta es la cuarta función que la hacemos, estrenamos, ¿no? En la playa, en el mar, sí, en el auditorio. Eso es lindo. Y esta es la cuarta función y la idea es seguir, ¿no? Digamos, porque además la gente, curiosamente la respuesta de la gente, curiosamente, digo, para alegría nuestra, es muy, muy positiva, ¿no? Música en vivo, ¿cómo fuiste creando? ¿Cómo fue el proceso de la música en este espectáculo? Bueno, digamos, tiene mucha música porque hay algunas músicas... Porque sos músico, punto uno.
Bueno, porque soy músico.1 y siempre también la idea Sí. de actuar y hacer música también siempre es muy atractivo. Son básicamente músicas, algunas de una vieja música de la misma de estreno que cuando se estrenó. Esas escenas de Coriolano las estrenó con mi padre Brisky, fue en la inauguración del Centro Cultural de la Cooperación. Hay una música que es de ahí, ¿no? Original. Después son algunos temas míos, hay una variación sobre un tema de Philip Glass que también hago. Y otro tema que lo vas a presentar vos porque nos vamos a despedir con ese Dale, tema. Dale, cómo no. Bueno, les agradezco muchísimo. Viva el teatro, viva el Gracias, teatro Gonza. siempre. Gracias Radio Sónica, gracias Gonza y por favor el tema completo de este talentoso músico. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Dos Mundos, pertenece también a un disco mío que se llama justamente Dos Mundos. Mira, me parece que es el que había elegido yo porque usted no me lo mandaba. Claro, exactamente. Siempre Espero que le sea ese, camino, ¿no? a ver. Porque mandé uno sin ver lo que era. Espero que no sea Bueno, una conversación ahora es con una mi abuela. bailanta, otra Claro, cosa que claro, nada que ¿viste? ver. Bueno, muchas gracias. Viva el teatro siempre. Gracias.